Tú eres de la Ciudad de México. Tus papás. Nací en la Ciudad de México. Esa es una pregunta interesante. Nunca he hablado de esto. Yo nací en la Ciudad de México. Mi papá es chilango. Soy chilango de tercera generación. Mis hijos ya son cuarta generación de chilangos. Mi abuela era chilanga. La mamá de mi papá nació en la Ciudad de México. Pero mi abuelo paterno, que nunca conocí, era de Oaxaca. Era oaxaqueño. Por parte de mi mamá, no. Mi mamá nació en Veracruz. Nació en Coatzacoalcos. Y mi abuela materna nació en Puerto Rico. Entonces mi abuela era puertorriqueña. Se vino a vivir muy joven a Veracruz. Y ahí conoció a mi abuelo. Era militar. Por cierto, era mi abuela fue la segunda de... ¿Cómo se dice? La segunda de cambios. De a bordo. La segunda de a bordo, ajá. De mi abuelo. Mi abuela era la segunda familia. La segunda familia el segundo frente. Eso. Yo estaba pensando en el trabajo, tal. En rango. Sí, en rango, vicepresidenta. Mi abuela fue el segundo frente de mi abuelo. El segundo frente, sí. Fue su segunda familia. Digamos que la casa chica. La casa chica, sí. Que además el cabrón nunca vio por mi abuela, ni mucho menos. O sea, mi mamá era pobre. Pobre. Así, descalza. ¿Y eso en la playa. ¿Ah, sí? Sí. Pobre de pobres. O sea, cuando yo fui a visitar a mis Pero pobre familiares, de pedir dinero, de trabajar en la calle. No, trabajaron siempre, digamos, pero sí vivían en una casita así de madera en la playa en Coatzacoalcos. Cuando fuimos a visitar a mis familiares, a mí me sorprendió porque fue un shock esta cosa como de... Yo ya era de clase media, ¿no? Entonces, mi mamá se vino de 17 años a la Ciudad de México a trabajar y a estudiar la prepa. Sola. Wow. Imagínate una mujer de 17 años viviendo sola en la Ciudad de México para estudiar. Y conocí a mi papá en la escuela de medicina. Ahí se conocieron los dos. Oye, ¿tu infancia cómo fue? ¿Dónde vivían? Mi infancia fue muy rica, la verdad, fue muy, muy linda porque nos cambiamos mucho de casa cuando yo fui niño. Nos cambiamos, yo hice una ruta que era como la ruta de las 7 casas porque viví en muchos lugares. Viví en la colonia Narvarte, en la calle de Medellín y Viaducto. Viví en la colonia del Carmen, en Coyoacán, en la calle de Berlín. Viví en Avenida de las Rosas, en Xotepingo, por División del Norte. Yo también por ahí. Sí. Viví en... ¿Eras tú? ¿Era yo? No, imagínate. Yo ya era un baquetón. No, yo me cambié de muy chiquito ahí. Viví también en la colonia Narvarte. Y no nací en la colonia Narvarte, nací en la calle de La Quemada, en la colonia Narvarte. Viví en la calle de Xochicalco también. Todo esto antes de los 7 años. ¿Cómo crees? O sea, mis papás se cambiaban mucho. ¿Por qué? No sé. Viví en La Conchita también, en Coyoacán. Eran 7 casas. 7 casas antes de que nos estableciéramos. La primera vez que compraron mis papás, que fue en Coyoacán. Por Miguel Ángel de Quevedo, en la calle de Tecualiapan. ¿Y eras de amigos, de salir a jugar? Muchos amigos. Yo cuando cumplí 7 años nos cambiamos a Tecualiapan en una privada, que era lindísima. Y ahí crecí, viví ahí desde los 7 hasta los 15 años. Rodeado de niños y de niñas, muy feliz. Una infancia muy feliz, llena de muchos amigos y muchos vecinos. Pues aquí sí eran los 60s, al 100%. Los 60. Me imagino que con la seguridad que había en ese momento en el país, salir a jugar a la calle era 100% normal. Yo salía a la calle cuando tenía 7 años, cuando vivía en Xotepingo. Iba yo a la papelería solo. Y estaba a 7 cuadras la papelería de mi casa, solo. Y regresaba. Chiquititito. Esas cosas son imposibles en un mundo como el de hoy. ¿Eras de bici? Sí, teníamos bicicleta. Tenía bicicleta. Aprendí a andar desde muy chico. Andábamos en bicicleta. Iba yo con mi hermana a comprar cosas a la papelería o chicles o dulces a la papelería en bicicleta y regresábamos. Y en mi infancia siempre tuve bicicleta, siempre. ¿Cómo empezaste en la actuación? Decías que tu hermano, que tuviste a tu hermano, te impresionó mucho. Tengo entendido que algún día pintaste unas pinturas para una obra de tu hermano. ¿Cómo fue? Fue ese día. Justo tienes bien la historia, justamente. Yo siempre vi a mi hermano como lo idealicé mucho porque además yo lo veía en el escenario y me parecía algo fantástico, ¿no? Realmente me impresionó mucho. Y entonces, un día, él estaba en tercero de prepa, yo todavía estaba en secundaria. Yo estaba en tercero de secundaria y él ya estaba en tercero de prepa, a punto de entrar a la facultad de filosofía a estudiar la carrera de teatro, de arte dramático y teatro, se llamaba la carrera. Entonces, él, en su grupo de teatro de la prepa, iban a montar una obra de Frida Kahlo. Y entonces el director, que era Javier Zabaleta, dijo, tenemos un problema porque no tenemos, estamos hablando de 1974, Jordi. Creo que tú no habías nacido. 3 años tenía. Tenías 3 años. Me dijo, tenemos un problema. No tenemos los cuadros de Frida Kahlo porque en aquella época
no había No había impresoras. litografías. No había dónde imprimir como ahora. La única manera para reproducir obras así era por medio de fotografías a color y del tamaño natural sería carísimo porque tenías que revelar una hoja de un metro por un metro. Entonces salía muy caro, entonces no había manera. Entonces la única manera era que alguien pintara los cuadros. Entonces Javier, mi hermano, dijo, mi hermano pinta. ¿Pero tú pintabas desde chiquito? Sí, desde chico. ¿Pero cuántos años tendrías ahí? Como 13, 14. 14. 14. O sea, tú desde chico pintabas. Desde chico. Te voy a enseñar un cuadro. El primer cuadro que pinté lo pinté a los 8 años, de óleo. Wow. Sí. O sea, yo nunca debí haber sido actor. Tú debiste haberte dedicado a pintar. Sí, nunca debí haber ¿Y estado lo aquí contigo. hubieras decidido, o sea, hubieras preferido ser pintor que ser Si no actor? se hubiera atravesado el teatro, sí. Okay. Yo iba para eso completamente seguro. Mis papás me metieron en una escuela de pintura desde los 8 años. Ok. Desde los 8 años. Wow. Entonces, dijo, mi hermano pinta. Perfecto. ¿Crees que nos puede hacer los cuadros? Y le voy a preguntar. Y como era mi hermano de cariñoso conmigo, dijo, a ver, pendejo, ven para acá. ¿No? Ya sabes. A ver, güey, ¿te chingas unos cuadros de Frida Kahlo? Le dije, sí, ¿para qué? Para la obra de teatro, güey. ¿Sí o no, cabrón? Así, porque así me trataba el cabrón de mi hermano. Le dije, sí, claro, a huevo. Y le dije, nada más cómprame material, cómprame los bastidores y cómprame más óleos, ¿no? Y más pinceles y por supuesto que lo hago. Entonces me trajeron 4 bastidores grandes. Me fui, no tenía yo cámaras en ese entonces, me fui yo al Museo de Frida Kahlo, la Casa Azul, a hacer una copia de los cuadros, algunos cuadros. Tenía un libro donde venían algunos autorretratos de Frida, pero me fui a hacer el cuadro de las sandías, de Viva la Vida, que fue, por cierto, el último cuadro antes de que muriera Frida Kahlo. Fue su último cuadro, el que dice Viva la Vida, No sabía. de las sandías. Entonces me fui y lo dibujé. Llevé mi Prismacolor, lo dibujé y luego lo reproduje en el óleo y reproduje 3 autorretratos en óleo. Wow. Y se presentaron en el ¿Y se veían súper parecidos? Se veían increíbles. ¡Guau! No, Entonces, ¿te pagaron o no? No me pagaron, pero entonces me hicieron como la mascota de la compañía de teatro. Entonces, ay, Mauricio, no sé qué, la chingada. Entonces yo estuve en todas las funciones de la obra, ¿no? En todas las funciones. Hasta que un día, de las últimas funciones, o si no mal recuerdo, la última función que se presentó la obra, no llegó un actor que hacía el papel de estudiante, que era un papel chiquito, pero no llegó. Y entonces me dice el maestro, ¿qué vamos a hacer? Porque se angustia mucho. Y dice Estrella, que era la actriz que interpretaba a Frida Kahlo, que me quería mucho. Me decía, ay, Mauricio, qué talentoso, no sé qué. Entonces dice, que lo haga Mauricio, maestro. Entonces, Mauricio, ven para acá. ¿Te sabes el papel? Le dije, sí, maestro. ¡Guau! El momento exacto. El momento exacto. Que lo vistan. Entonces me llevaron al camerino, me pusieron la ropa del estudiante. Era un estudiante anticomunista que entraba a echarle piedras a un mural que estaba pintando Diego Rivera cuando conoció a Frida Kahlo. Porque recuerden que Diego Rivera puso Dios ha muerto en uno de sus murales más famosos. Esa frase, que fue muy polémica en aquella época. Dios ha muerto. Okay. Que era como... Sí. Y era lo más comunista que había, digamos, ¿no? Porque hasta puso la bandera comunista en sus murales, ¿no? Diego. Entonces entraba el estudiante y gritaba, le gritaba algunas cosas como de los cristeros y no sé qué, y se salía. Entonces yo así, ¿no? Ya a punto de mi cue, con los huevos hasta acá arriba, con los nervios, así esperando el cue, así de el auditorio completamente lleno, salgo. Y entonces grito, no sé qué, salgo de escena y todos me dicen, muy bien. Entonces, esta adrenalina, Jordi, que se produce al momento de entrar a un escenario, me produjo el daño cerebral. Dijiste, de aquí soy. Sí, o sea, ya no hubo manera. Ya no hubo manera de regresar. Y entonces peor tantito cuando damos las gracias, digo, salgo y doy las gracias porque yo fui parte del elenco. Damos las gracias, todo el elenco completo, incluido mi hermano. Y entonces Estrella, que era Frida Kahlo, me dice, gracias. Les tengo que decir que las obras que están aquí expuestas son de nuestro querido compañero Mauricio, el que hizo el papel del estudiante. Él es el autor de las obras. No. Entonces me aplaudieron a mí solo. Guau. Daño cerebral. Claro. Sí, ya desde ahí es como probar una droga por primera vez. Cabrón. Exactamente. Entonces, el maestro dijo, el año próximo quiero verte aquí, en mi taller de teatro. Y así fue. El año, yo entré primero de prepa al taller y lo que hice fue inscribirme en el taller de teatro en lugar del taller de artes plásticas, como debió haber sido. Wow. Y ya. Hice mi primera obra de teatro en forma, ya con un papel, ya en forma, digamos, muy lindo. La obra se llamaba Prohibido
Primavera de Alejandro Casona, que es la historia de una clínica, fíjate, curiosamente, de una clínica que les ayudaba a la gente a suicidarse. Wow, qué interesante. Y después de esto vienen los programas infantiles. Bueno, los programas infantiles llegaron relativamente después. ¿Por qué fue Colitas, Mi Planeta Azul? Antes hice el programa de Colitas y antes hice un programa en Canal 13 que se llamaba Carrusel. Ok. En Canal 13 cuando era Canal 13 solito, ¿no? Antes de que fuera Imevisión. Y antes de eso hice un programa con Pepita Gómez, la mamá de Héctor. ¿Cómo entraste a la televisión? A la televisión entré por casualidad, porque Rollis, un amigo mío, hizo unos muñecos, unos mopeds. Y entonces me habló, ya me había visto a Rollis actuar en las obras de teatro de la escuela. Y me dijo, nos están dando chance de hacer yo hice unos muñecos y quiero que me ayuden a moverlos para presentárselos a Pepe Morris. Como unos mopeds. Unos mopeds. En el papá de Pinky. Ajá. Él fue que nos dio trabajo por primera vez. Ok. En el 79. Hacíamos un programa con Lila Deneken y Alberto Vázquez y Fernando Luján que se llamaba Fantástico en el Canal 2. Entonces yo entré por la puerta grande. Entré al Foro 2 de Televisa San Ángel moviendo muñecos. Y entonces eventualmente Fernando Luján lo que hizo, ya fue daño cerebral completo, Jordi. Lo que hizo fue, habló Fernando Luján, que en paz descanse, con Pepe Morris, que en paz descanse. Le dijo, oye, ya le pagas a los chavos que mueren el muñeco porque lo veíamos entre 3. Ya les pagas a estos chavos, ya les pagas. Préstamelos para meterlos en los sketches, que me ayuden con papeles chiquitos. Entonces el primer sketch que hice en mi vida lo hice con Fernando Luján. Wow. Y la primera vez que hablé en televisión fue haciendo un sketch con Fernando Luján. Y en el Foro 2 de Televisa, que es el foro más importante de Televisa. Claro, es el más más icónico. El más icónico. Haciendo un mesero, con muy poco texto, pero haciendo un mesero. O sea, casi ya no eras extra, eras alguien que hablaba y ya te pagaban por la anda. Entonces te dabas de alta en la anda. Me di de alta desde entonces, en el 79. Y entonces de ahí Pepe Morris nos habló para hacer un programa con Pepita Gómez, porque a Pepe lo corrieron de Televisa San Ángel. Ok. Lo corrieron mal, así de que lo sacaron de su oficina y lo echaron para la calle, sí. Right. Se fue a Pronarte, a la productora nacional de radio y televisión, que estaba en Los Churubusco, que hoy es el Canal 22. Y ahí empezamos a hacer un programa de niños que se llamaba Caminito con Pepita Gómez, la mamá de Héctor, de Héctorcito. Sí, claro. Y estuvimos un año y medio haciendo ese programa para niños. Y ahí ya hacíamos sketches, hacemos cosas para niños. ¿Y de ahí salieron los demás programas de niños? Sí, todo se desprendió de ahí. La primera vez que hice el programa para niños fue ahí, con Pepita Gómez. ¿Cuál fue de los programas que hiciste para niños el que te gustó más o el más famoso? Cuéntamelo a colores, que era mío. Ok. Yo lo hice en Canal 5. Ajá. Y antes hice el piloto en Canal 13, pero no me pelaron y me llevé el piloto en mi mano así. Y se lo llevé a Televisa. Javier Toledo le gustó y lo hice en Canal 5 para Televisa. Fue prácticamente mi entrada a Televisa, a mi reentrada a Televisa, porque como estuve en Imevisión también algunos años, bastantes años, estuve al lado del gobierno, digamos. Cuéntame lo que es un programa donde yo dibujaba los cuentos de los niños. Los niños mandaban sus cuentos, yo los ilustraba y los narraba mientras se veían las ilustraciones. Y ese programa lo hice en Televisa Sevilla. Wow, relativamente antes de que empezáramos a hacer otro rollo, porque otro rollo lo empezamos a hacer ahí en Sevilla. Sevilla. Oye, y Super Vacaciones eran programas súper especiales, ¿verdad? Que súper especiales. Sí. ¿Cómo era estar en Super Vacaciones? Padrísimo. De hecho, entré el último año que estuvo el tío Gamboín. Ajá. Yo lo que hacía era una cosa de dibujo. Javier Toledo también lo produjo. Yo acababa de regresar de Europa, no tenía trabajo, me presenté con Javier, le presenté el piloto de Cuéntamelo a colores, que era el de los dibujos, el de los cuentos. Y dijo, sí, lo vamos a hacer, pero antes quiero que entres a Super Vacaciones, me dice, para que la gente te vaya conociendo. Y entré a hacer Super Vacaciones en Divertido con el tío Gamboín. Fue la última vez que hizo. ¿Cómo era el tío Gamboín? Padrísimo. Sí, sí, además. ¿Sí trataba a todos como sobrinos? Sí, caray. La verdad era una muy buena persona. A mí me trató súper bien. Mauricio, qué talento eres. Y Mauricio, ¿no? Tengo una fotografía con él, con el tío. En ese entonces y con GC. Con el gatito. Estoy GC y el tío y yo estamos en la foto. Y el tío trae traía su saco rojo con los bordados de los personajes. Qué buena tal onda. Cual. Tal cual lo recordamos. ¿Y te gustó siempre trabajar con niños o no? Sí, ya. Una vez más, desde Caminito me gustó mucho trabajar con niños, porque además nos vio mucha gente en el interior de la República, nos identificaron. Después sí se te digo que hice Super Vacaciones. Después de Super Vacaciones hice Mi Planeta Azul, que fue muy lindo, Alerta Verde. Y después hice el Club de Gaby, que fue el último programa. El último programa antes de Otro Rollo fue el Club de Gaby. Ok. Yo terminé el Club de Gaby en el 94. En el 94. Otro Rollo lo empezamos a hacer en el 95. Es cierto.